noches, bienvenido a su emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Muy buenas noches para ti, Rodovaldo, como siempre un placer. Un saludo para toda la teleaudiencia del país. De inmediato nuestros titulares. Chequea presidente de la República situación actual del nuevo coronavirus y marcha de la etapa recuperativa en el país. Rinden colaboradores cubanos de la salud en Turín homenaje a Fidel. Exigen en Estados Unidos fin del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Comenzamos con las informaciones. Hoy se cumplen 4 meses de los primeros casos del nuevo coronavirus en Cuba. El Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19 analizó la situación epidemiológica y la marcha de la etapa recuperativa en el país en una jornada donde el centro de atención continúa siendo La Habana, con 5 de 7 nuevos positivos detectados este viernes. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. El pasado 11 de marzo, Cuba reportó los 3 primeros casos del nuevo coronavirus en el territorio nacional. 4 meses después, la mayor de las Antillas continúa el enfrentamiento a la COVID-19 y los expertos aseguran que se mantiene el control de la epidemia. Más del 93% de las 2.420 personas diagnosticadas con la enfermedad se han recuperado. En los últimos 15 días, la mayoría de los confirmados se concentran en La Habana y en menor medida en Mayabeque. El resto de las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud no registran contagios desde hace varias semanas. El país transita en su totalidad y de forma satisfactoria por distintas fases de la etapa recuperativa. El centro de la atención continúa siendo La Habana. En la capital se intensifica la pesquisa activa y de laboratorio. Un total de 2.522 pruebas de PCR se realizaron durante la jornada y 5 resultaron positivas. 2 de ellas son casos procedentes del extranjero. La provincia refuerza las acciones de control en los municipios con mayor presencia del SARS-CoV-2. En los 5 consejos populares de 5 territorios, Centro Habana, Cerro, San Miguel, Cotorro, 10 de octubre y en Arroyo Naranjo, los 2 poblados, La Lechuga y Marrero, se han adoptado medidas de reforzamiento y se continúa trabajando por los grupos de trabajo por manzana para la atención diferenciada en estos territorios. Se le hace un seguimiento permanente a la pesquisa activa de la población en 3 momentos del día y se priorizan los más vulnerables en la población. Se han aislado los núcleos familiares, la limitación de movimientos continúa con una estrecha vigilancia de todos los factores allí en estos territorios. Hay una exigencia al uso del nasobuco, intra y extradomiciliario, el lavado de las manos, los baños podálicos, y se garantice el acercamiento no solo de los servicios, sino también de los productos de primera necesidad a las personas que tienen un reforzamiento de las medidas. Los gobernadores de Matanzas y Ciego de Ávila abordaron la situación de ambos territorios, donde la reanimación de la vida económica y social va aparejada al riguroso cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, garantía del exitoso paso a la nueva cotidianidad. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el enfrentamiento a la COVID-19, el país incrementa el procesamiento de muestras, pesquisas y estudios para detectar los casos asintomáticos. Como resultado de tales acciones, este viernes, 7 personas resultaron positivas al SARS-CoV-2 y en conferencia de prensa se informó el fallecimiento de una persona debido a la enfermedad. Estaba positivo a la... Cuba incrementa el número de muestras para detectar los casos asintomáticos, así como los contactos de pacientes confirmados con COVID-19, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Al cierre del último parte fueron estudiadas 3.339 muestras, de ellas 7 resultaron positivas. Todos son cubanos, 2 son contactos de casos confirmados anteriormente, y de esta forma se acumulan 2.100 casos diagnosticados en nuestro país. Estamos hablando del 88,3% de todos los casos confirmados en Cuba que tienen como antecedente el ser contacto de un caso confirmado anteriormente. De los 7 casos, 1 no se precisa la fuente de infección y se acumulan 111, y 4 de los 7 diagnosticados ayer
tienen como fuente de infección el extranjero. Estamos hablando de cubanos que habían llegado recientemente del exterior. El especialista destacó que los nuevos casos pertenecen a La Habana. De ellos, 4 fueron asintomáticos. De este modo, el 54,5% de los confirmados en Cuba han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. El experto informó que se otorgaron 5 altas médicas. 2 pacientes se encuentran graves y ninguno permanece como crítico. Lamentablemente, se reporta un fallecido. Al analizar la curva de la enfermedad, el doctor Durán precisó que el país transita por el escenario más favorable. Señaló que los casos informados en los últimos días pertenecen a los 2 eventos de transmisión existentes, ambos en La Habana. Hasta la fecha, la mayor de las Antillas acumula 2.420 diagnosticados con la COVID-19. De ellos, 77 pacientes se mantienen ingresados como casos confirmados. Dayana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los 38 colaboradores cubanos de la salud que enfrentaron la COVID-19 junto a los colegas italianos en Turín recordaron hoy al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en un punto que lleva su nombre en el monte Arpone. Pico Fidel se denomina el lugar ubicado a 1.600 metros sobre el nivel del mar, en el macizo montañoso alpino, a unos 45 kilómetros al noroeste de la ciudad capital de la región de Piamonte. Durante laboraron 3 meses los médicos y enfermeros de la nación caribeña. Según reporta Prensa Latina, en un gesto de especial significación, italianos amigos de Cuba llamaron así a ese sitio el 25 de noviembre de 2017, cuando colocaron allí una pieza de Caguairán. La simbólica cima tiene la misma altura de la Comandancia de La Plata en la Sierra Maestra. Esta fue la segunda actividad de despedida a la Brigada Médica, homenajeada antes en la Plaza Ernesto Che Guevara de la ciudad de Coleño. Y ya lo decíamos al comienzo de esta emisión en nuestros titulares, cubanos residentes en Estados Unidos de Norteamérica iniciaron este 11 de julio un recorrido en bicicleta por territorio estadounidense para exigir el fin del bloqueo económico contra Cuba. La iniciativa es impulsada por el maestro cubano-americano Carlos Lazo, quien recientemente dirigió una carta al presidente Donald Trump para el levantamiento de las sanciones económicas ante la situación causada por la pandemia de la COVID-19. Con 2 hijos y 2 sobrinos va Carlos a tocarle el corazón a los ciudadanos estadounidenses y hacer visible la necesidad de cambiar la política de la Casa Blanca hacia la isla que lo vio nacer. Partieron desde la ciudad de Seattle a recorrer casi 5.000 kilómetros hasta Washington, D.C., donde intentarán entrevistarse con el actual presidente estadounidense o algún miembro de su gabinete, según sus declaraciones a la prensa. Durante el recorrido también ofrecerán entrevistas y conversatorios en escuelas, iglesias y otros espacios en al menos 11 estados de la Unión para, en palabras del también creador de Fábrica de Sueños, tender puentes de amor entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos. Portelio Martín, Redacción Internacional. Y 3 convoyes del ejército de Turquía entraron en las últimas horas a la provincia septentrional siria de Idlib, ubicada a 335 kilómetros al norte de Damasco, la capital. Los convoyes entraron a través del cruce fronterizo de Kaferlosin e incluyen más de 70 vehículos blindados y camiones cargados con material logístico y militar para reforzar sus bases y puntos de observación en Idlib. Hasta la fecha han entrado en Siria más de 4.500 vehículos y más de 8.000 soldados turcos. El gobierno sirio calificó dicha presencia como ocupación, ya que las fuerzas turcas imponen sus propias leyes en esas zonas. Y vamos hasta la India, donde al menos 8 personas murieron en recientes deslizamientos de tierra ocurridos en el estado de Arunachal Pradesh como consecuencia de las fuertes lluvias que afectan esa región del surasiático país. El Departamento Meteorológico pronosticó que continuarán las precipitaciones, mientras que la Comisión Central del Agua advirtió de una grave situación a causa de las inundaciones. Por cierto, 4 miembros de una familia murieron mientras dormían en su casa debido a un deslizamiento de tierra en la aldea de Tigdo, en el distrito de Papumpare. Entre tanto, otras 4 personas perecieron por idéntico fenómeno en la ciudad de Modirillo.
Este viernes, el presidente estadounidense Donald Trump participó en una reunión en Miami, Florida, con representantes de grupos reaccionarios anticubanos y ultraderechistas venezolanos. Durante su visita, también recibió información sobre la supuesta lucha contra el narcotráfico desde la sede del Comando Sur. Sobre el trasfondo de esa jugada electoral y política, nos comenta la periodista Jennifer Zubizarreta. Muy buenas noches. Buenas noches. Trump tiene un objetivo, la Florida, y el camino a la Casa Blanca sigue pasando por ese estado pendular con sus 29 votos electorales. Escogió una región donde la COVID-19 se ha cobrado miles de vidas y se registra una avalancha de casos. Estuvo físicamente, pero toda su maquinaria se movió ignorando el lugar por donde pasaba, en agenda electoral sintonizada con los que quieren oír los anticubanos y la ultraderecha venezolana de Miami, además de permitirles sus 5 minutos de fama. Las intervenciones durante la reunión que Trump sostuvo con ellos fueron verdaderas perlas, donde la historia de dolientes como Rosa María Payá caían siempre en el mismo lugar, pidiéndole al líder de una potencia imperialista con el deseo frustrado de poseer a Cuba que por favor hiciera más por dificultarles la vida a quienes viven aquí. Payá fue al encuentro a representarse a sí misma solo en las construcciones del gobierno estadounidense. Puede imaginársele como alguien que piensa en la juventud cubana y a volver a acusar al gobierno de la isla por hechos por los cuales no es responsable. No obstante, ha sabido vivir bien con dineros e influencias que le han llovido desde su llegada a territorio norteño. Tiene récords de asociación con figuras que están justamente detrás de la agresividad renovada de Washington. Pero veamos qué dice. We count on you, Mr. President, to continue shutting down all of the dictatorship sources of funding, which it uses to sustain the Cuban military, its apparatus of oppression, and its narco-terrorist activities. Mr. President, this hemisphere has paid a high price for tolerating 6 decades of Castro communism in Cuba. A regime that has caused the end of the democracy in Venezuela and in Nicaragua. ¿Le suena el veneno? Viene directo de la fuente original. Sectores minoritarios, pero muy reaccionarios, que parecen secuestrar la política estadounidense hacia Cuba. Y a propósito, otro de los que compartió el honor de ser escuchado por Trump fue Orlando Gutiérrez, con pasado terrorista en organizaciones que promueven el odio contra la isla y ahora principal mentor de un grupo que reúne abogados para darle curso a demandas legales contra Cuba. Nexo él mismo con congresistas anticubanos detrás de las campañas contra la colaboración médica antillana. Eso sí, con dinero del gobierno estadounidense fluyéndole por todos lados. Y ni siquiera eso le satisface. Gutiérrez le pidió más a Trump en su cara. El magnate sabía justo dónde estaba. Lo delata el extraverbal, haciendo esfuerzos para que no se le note el aburrimiento de cumplir con el paso y garantizar lo que busca: votos de sectores reaccionarios anticubanos y la ultraderecha venezolana desde allí, el Doral, la pequeña Caracas, donde tan tranquilamente han vivido miembros de la oligarquía venezolana, incluso antes de la existencia de la revolución bolivariana. Que el show sea en el Centro de Oración de Jesús, el mismo al que se asoció Alexander Alazo, autor del ataque terrorista a la Embajada de Cuba en Washington, devenido cuartel general de personas con una reconocida hostilidad contra la isla, deja mucho que pensar sobre quiénes se juntan y por qué. Sí, es muy rentable para algunos buscar pretextos para justificar la política abusiva del bloqueo contra Cuba y de paso prestar servicios al proyecto injerencista y de dominación de Estados Unidos en América Latina. Puro valor, sin dudas. Y todo eso fue en un momento de la visita. En la sede del Comando Sur, Trump debió esmerarse otro poco. Su primer mandato entra en la recta final y el gobierno bolivariano continúa en Venezuela a pesar de las incontables agresiones probadas desde Washington y las no menos reiteradas promesas de derrocar al presidente Maduro. A eso se añade que encuestas recientes no le dan la ventaja en la Florida, así que está cuidando y contando lealtades, pero vaya estrategia que escoge. Opta por la lucha contra el narcotráfico como pretexto para duplicar capacidades militares en el Caribe y el Pacífico Oriental, cuando es obvio que busca arreciar la campaña por el cambio de régimen en Caracas. Ni siquiera lo disimula y el efecto puede ser hasta contraproducente, teniendo en cuenta la crisis sanitaria y económica que vive su país. Hay decisiones que definen un partido y Trump está convencido de que necesita el sí electoral de la ultraderecha venezolana y de sectores extremistas que no representan los intereses de la migración cubana y mucho menos del pueblo de la isla. Se siente la falta de tiempo, pero hay cosas que ni siquiera la fortuna de Trump o sus performances logran
comprar. Así terminamos. Buenas noches. Continuamos en nuestra emisión con otros temas de la actualidad nacional. La provincia de Granma es sede de las actividades centrales por el inicio del verano en el país. La Unión de Jóvenes Comunistas en todos los municipios organizó una jornada de festejos este sábado sin perder de vista las medidas para enfrentar la etapa post-COVID-19. Con una caravana por las principales avenidas de la ciudad de Bayamo anunciando el inicio de las actividades recreativas, comenzó oficialmente el verano 2020 en el país, donde Granma fue seleccionada provincia sede de las actividades centrales. Teniendo en cuenta los resultados que mantuvo la provincia, principalmente en los indicadores del enfrentamiento a la COVID-19 y en el funcionamiento de la organización de manera general. Ahora en situación completamente diferente por el enfrentamiento a la COVID-19, la Unión de Jóvenes Comunistas organizó un amplio programa en todos los municipios para ocupar los espacios de recreación y el empleo del tiempo libre adecuados a las fases en cada provincia. En todos los municipios está previsto que se iniciara con un amanecer en verano, una caravana con jóvenes, con medios de propaganda, que estarán recorriendo las principales arterias de cada municipio para informar al pueblo del inicio del verano. Verano por la vida es el eslogan que acompaña los festejos de la etapa estival, que incluirá trabajos agrícolas en organopónicos, huertos y en polos productivos de toda Granma. Además tenemos previsto la escalada al Pico Turquino con jóvenes de la Asociación Hermanos Saí, la escalada al Pico Caracas en homenaje a Hugo Chávez. Tenemos previsto también la celebración del Día de los Niños, los días 18 y 19 de julio, con actividades en los hogares, en los hospitales infantiles, en las salas de pediatría. Tenemos una jornada del 20 al 25 de julio titulada Jornada de Rebeldía y Victoria, en saludo al 26 de julio. Cumpliendo con las regulaciones sanitarias correspondientes, el verano mantendrá sus ofertas del comercio y la gastronomía. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la cadena española Meliá considera a Cuba un destino seguro para el turismo gracias a la acertada política sanitaria implementada en el país. La compañía hotelera reabrió varias de sus instalaciones a disposición del mercado interno. Tras el comienzo de la etapa de recuperación post-COVID, la cadena hotelera Meliá reinició sus operaciones en Cuba. Abrimos el Hotel Meliá Internacional en Varadero, el Hotel Sol Palmeras en Varadero y el Hotel Luna Mares en Holguín. Y hasta este momento pues hemos tenido una aceptable demanda. De hecho, este domingo, entre los tres hoteles, pues vamos a tener más de 1.200 personas alojadas en los tres hoteles. La compañía hotelera también tiene listas varias de sus instalaciones en Cayo Santa María, Cayo Coco y Cayo Largo del Sur para prestar servicios una vez se recuperen los flujos turísticos internacionales. Y yo creo que esto es un acierto de la política sanitaria de Cuba, es el hecho de que haya hoteles o zonas destinadas para el turismo nacional y los residentes y zonas destinadas al turismo internacional, lo cual protege, que es una de las máximas, la salud del pueblo cubano. En todos los casos se observarán estrictos protocolos de seguridad sanitaria. Es un programa que contempla todas las medidas necesarias de protección que cubren todos los requisitos que han implementado tanto las autoridades sanitarias cubanas como los requisitos de la Organización Mundial de la Salud. Pues hay una intensificación en todo lo que son las medidas de higiene, tanto en manipulación de alimentos como la limpieza sistemática de aquellas áreas de contacto de los clientes, ¿no? Lo que queremos es crear un ambiente seguro donde los huéspedes puedan disfrutar de esa experiencia después de esta fase de reclusión que hemos pasado todos. Meliá administra más de 14.700 habitaciones en 34 instalaciones, lo que convierte a la compañía española en la de mayor presencia en la isla en el sector hotelero. Hilda Prieto y Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal?
tal? Cuba anunció equipo para la Olimpiada Mundial Online de Ajedrez para el 22 de julio con elencos mixtos de 6 integrantes. Los integrantes por Cuba, Yusnel Bacallao, Yacer Quesada y entre damas, Lisandra Ordaz y Yerisbel Miranda. Los sub-20, Carlos Daniel Albornoz e Ineimis Hernández. El comisionado nacional Carlos Rivero informó que se tuvo en cuenta el criterio de los entrenadores, así como los resultados en citas virtuales fundamentalmente. Para participar en esta Olimpiada Mundial Online se requiere un esfuerzo doble, pues hay exigencias tecnológicas que pudieran no estar al alcance de los involucrados. No obstante, se buscan soluciones desde las direcciones provinciales de deportes. Se requiere una conexión a Internet con determinada velocidad, además de cámaras que permitan transmitir en vivo mientras el jugador enfrenta cada partida. También Cuba anunció a sus 6 suplentes que intervendrán en la cita. Y si las condiciones sanitarias lo permiten, el baloncesto cubano anuncia el comienzo de la Liga de Ascenso en diciembre, 2 esperados partidos internacionales en La Habana y su nueva escuela de formación de jugadores. La periodista Romar García Sánchez con los detalles. Aunque hasta el momento está suspendida la Liga Superior de Baloncesto, otros eventos del deporte de las canastas se mantendrán en Cuba en lo que resta de 2020. En diciembre, el Torneo Nacional de Ascenso y para el equipo nacional en noviembre, las llamadas ventanas clasificatorias para la AmeriCup 2021. En el mes de noviembre, el día 26 de noviembre, estarían jugando en el Coliseo de la Ciudad Deportiva el partido contra Canadá y el día 29 con Dominicana. Esos son 2 partidos de la fase de las ventanas. El baloncesto cubano acumula 10 atletas contratados, distribuidos en Argentina, El Salvador y 2 en España, Javier Justiz y Jaciel Rivero. La prioridad de la dirección del baloncesto cubano es abrir oportunidades a los jóvenes en ligas foráneas. Nosotros tenemos un representante de FIBA América, que es un agente que nos facilita las contrataciones en el mundo. Y entre los objetivos fundamentales de este agente es trabajar con estos muchachos jóvenes, insertarlos en la Liga de Desarrollo en Argentina. Aspecto que lo pudimos lograr, ejemplo, en el caso de Karen Guzmán, en el caso de Joanqui Mesías. La ahora también presidenta de la Federación Cubana de Baloncesto, Dalia Henry, informó que está en proyecto la creación de una escuela nacional para estas categorías. Y el judo cubano mira con optimismo los próximos Juegos Olímpicos, por lo que ya trazó su estrategia de entrenamiento y competencia para lo que resta del 2020. Como uno de los deportes priorizados por Cuba hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el judo nacional trazó su agenda para los últimos meses del año. Del 20 al 22 de noviembre participarán en el Campeonato Panamericano de esta disciplina en la ciudad canadiense de Montreal. Ahí debemos participar con 9 atletas en el equipo femenino y 9 atletas en el equipo masculino. Vamos a doblar en 2 divisiones de ambos sexos que aún no están definidas. Posteriormente a este evento, 3 días después, hay un campo de entrenamiento donde participan todos los países, los atletas de los países que participaron en el Campeonato Panamericano. Luego, en diciembre, celebrarán el Campeonato Nacional en la ciudad matancera de Cárdenas. El equipo médico nuestro, tanto del equipo femenino como del equipo masculino, se están preparando para hacerles pruebas a cada uno de estos atletas antes de comenzar los entrenamientos, que hagan un pesquisaje, que les sometan a pruebas antes y después del entrenamiento también. En agosto, las 5 principales figuras por cada sexo comenzarán sus entrenamientos. Idalis Ortiz, Calia Mantomarchi, Maylin del Toro, Naomi Sacosta y Odelín Arnáez, además de Andy Granda, Iván Silva, Magdiel Estrada, Orlando Polanco y Osniel Solís. Y en otras noticias, Barcelona triunfó 1-0 con gol de Vidal y asistencia 20 de Messi. Primer jugador en la historia de la liga con 20 asistencias y 20 goles. Japón autoriza la entrada de hasta 5.000 espectadores a sus torneos de fútbol y béisbol. Y Iván Moinelo ponchó a 2 hoy, se mantiene en 0-0 de PSL, mientras Ariel Martínez batió de 4-2. Deportes, Hernández, Luján. Y regresamos de inmediato en nuestra emisión a la actualidad nacional. Holguín vive la mayor cosecha de mango de los últimos años. La fábrica Turquino, perteneciente a la Empresa Nacional de Conservas de Vegetales, pues procesa la fruta con estabilidad gracias a la reparación de su tecnología. La cosecha da buenas señales y la industria responde. Los envíos superan las cifras de los últimos 3 años. Más de 900 toneladas de mango tomaron este sendero en la fábrica Turquino de la provincia de Holguín.
desde el pasado mes de junio. A partir de las mejoras tecnológicas que ha tenido la industria, hemos estado trabajando 2 turnos, 3 turnos, o sea, las 24 horas, los sábados, los domingos, los feriados. Entonces, bueno, el colectivo está motivado y yo creo que sí, esta campaña va a ser efectiva para la provincia. Su propósito es obtener 1.000 toneladas de pulpa durante la campaña con destino al consumo social, a los mercados, la gastronomía y el turismo. La elaboración de mermelada, jugos y compotas está en el camino. Unas 40 toneladas de mango llegan a esta industria cada día. La cifra evidencia mayor organización del acopio y traslado. Sin embargo, todavía tenemos que seguir intencionando en los acopios en lugares intrincados. Y además tenemos que ver para futuro el cambio de copa de las variedades de mango para que no solo siempre sea las variedades de mango clásico criollo tradicional que existen en Holguín y poder alargar el periodo de cosecha del mango durante 3 o 4 meses para que la industria tenga mayor capacidad de molido. Los encadenamientos con 5 mini-industrias permiten incrementar las ofertas de la Turquino. Brigadas de la empresa de servicios Nicarotec reaniman la tecnología de más de 70 años. La reparación alcanzó a la línea de molida, el área de bombeo, las calderas y continúa. La fabricación de las plataformas para el montaje de los tachos de la compota para de esta forma obtener la marcha hacia adelante. Esto quiere decir un flujo continuo del proceso tecnológico. Participaron además en la instalación de una línea para la producción de mayonesa, el surtido más joven de la Turquino. Una fábrica rejuvenece sin perder el compás de sus máquinas. Desde Holguín, Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la unidad empresarial de base Pastas Alimenticias Cienfuegos, perteneciente a la Empresa Nacional de Confituras y Derivados de la Harina, es considerada la planta más eficiente entre las de su tipo en el país. Sin embargo, un operativo policial demostró que el descontrol propició graves delitos contra la economía nacional. Sucesos recientes como la captura de un auto que violó el punto de pesquisaje sanitario con la evidente finalidad de cargar mercancías en las inmediaciones del poblado de Marta Abreu confirmaban la información operativa sobre la única fábrica de pastas alimenticias de la provincia. La receptación de espaguetis por diferentes ciudadanos, los cuales pudimos determinar en el proceso investigativo la incidencia de casas almacén donde recepcionaban tales productos con el fin de comercializarlos en el mercado informal. Pudimos determinar al igual la vinculación, jefe de turno, jefe de almacén, tecnólogo, especialista de la calidad y otros, los cuales con mutuo acuerdo le trasladaban en horario de la tarde-noche productos para estas casas almacén. Un operativo simultáneo en 5 viviendas del Batey y en la industria perteneciente a la Empresa Nacional de Confitería y Derivados de la Harina aportó las evidencias. Se ocupa parte de productos, en este caso espagueti, se ocupan además bobinas de la que constituye el envoltorio de los paquetes de 400 y 500 gramos de pasta alimenticia que se comercializan mayormente en la red de Divisa. Se ocupa además en estas viviendas bolsas de espagueti a granel de 16 kilogramos. Se ocupa además máquina de sellaje, donde se comprueba que estos ciudadanos, además de recetar al por mayor, se dedicaban a reenvasar en paquetes de 400 y 500 gramos. En la UBB se detecta ahí gran cantidad de productos escondidos, tanto en los baños como en diferentes áreas, incluyendo el área de producción, donde había productos escondidos entre las propias máquinas de embalaje del producto. Ahí se contabilizó una cantidad de 1.151 kilogramos. Y se pudo determinar posteriormente en los procesos interrogatorios que a partir de que este turno que estaba trabajando terminaba la producción, tanto el jefe de turno como el tecnólogo del turno determinaban qué producción declaraban, la diferencia entre la producción declarada y la producción real, se apropiaban de la misma, que oscilaba por ahí por un promedio de tonelada y pico. Y esto ocurría en cada uno de los 3 turnos diarios. Lo que nos llama la atención es el proceso investigativo, que cuando nosotros le preguntamos a la manera en que ellos sacaban ya el producto de la fábrica, ellos nos refieren de una forma muy natural que un trabajador saliera con varias bolsas
y el custodio se limitaba a contabilizar estas bolsas. Si eran 5 bolsas, le cobraba 100 pesos a razón de 20 pesos por bolsa. Con el encargo de suministrar el alimento a las cadenas de tiendas en divisas, el consumo social y la canasta básica normada en las provincias centrales, la conocida como pastas largas, es también la industria más moderna y con mayor capacidad de producción del país. Sin embargo, en los primeros 5 meses del año, adeudaron al plan 440 toneladas. La entidad tiene establecido un rango de rendimiento aproximado entre 36 y 40 toneladas de espagueti diario. Y aun y cuando en el proceso productivo se produjera alrededor de esas 40 toneladas, que sería el tope máximo, siempre se subdeclaraba y se atinaba más al valor mínimo, es decir, a 36, 37, nunca alrededor de 40. Es decir, que se utilizaba en este caso la eficiencia de la fábrica en vez de para producir más y que le llegaran más recursos al pueblo para apropiárselo. Tenemos radicada el expediente de fase de 255 por un delito de malversación. Ahí ha implicado hasta el momento 22 acusados. Graves violaciones a la seguridad, las normas tecnológicas y el descontrol sobre todos los procesos explican la magnitud que adquirió el delito en esta fábrica, donde asombrosamente la administración nunca detectó faltantes ni perjuicios económicos, sí demostrados por esta investigación que aún está por terminar. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continúan ocurriendo chubascos, lluvias y tormentas eléctricas a lo largo de todo nuestro país que han llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades, como ocurrió ayer en la estación meteorológica de Bainoa, en la provincia de Mayabeque, con un acumulado de 90.6 milímetros, 89 milímetros precipitaron en tan solo 3 horas. Y esto se debe a la presencia de una baja superior sobre la porción este del Golfo de México, que incentiva los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la tarde, como ha ocurrido hoy, y también el paso de una onda tropical por los mares al sur de nuestro territorio. En una imagen más ampliada se puede observar fuerte actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas en la mitad occidental del país, pero también hacia el oriente de nuestro territorio, en la provincia de Ciudad Ávila, Camagüey y hasta la provincia de Guantánamo, que se va a mantener también durante el día de mañana. Por eso se pronostica un amanecer con cielos con poca nubosidad, soleada la mañana. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en localidades de la parte occidental y central, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas hacia zonas del interior, que serán algunos en el resto de nuestro país. Y en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius, pueden ser superiores en localidades costeras, y las máximas por la tarde estarán entre 31 y 34 grados Celsius, pueden ser superiores en la porción suroriental y en localidades del interior del resto del país. Los vientos serán variables débiles y en zonas de la costa norte oriental soplarán de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y mar tranquila en el resto de nuestras costas. Para los próximos 3 días disminuye algo la probabilidad de lluvias, pero todavía se mantiene algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde y hasta primeras horas de la noche, como es típico en esta época del año, y las temperaturas extremas muy elevadas y con poca variación, máximas de 33 y hasta 35 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El Banco Metropolitano, una institución que solo ofrece servicios en La Habana, durante este periodo de pandemia mantuvo la atención al cliente en todas sus sucursales, a excepción de las radicadas en centros laborales. En esta primera fase, la institución bancaria no realiza notorios cambios en cuanto a los servicios que brinda. Todas las operaciones de caja se mantienen brindando. Extracciones de efectivo, depósitos de efectivo, pago de jubilados, canje de moneda, cambio de denominaciones, pagos de transferencias. Y bueno, se incluyen ahora en esta primera etapa el pago de los contribuyentes de la ONA y en el caso de el pago de los servicios, ¿sí? El pago de la electricidad, el pago del teléfono, también se han incorporado en esta primera etapa. Lo mismo ocurre en el área comercial. De personas naturales para la entrega de tarjetas, tanto tarjeta de banca magnética como la tarjeta de banca telefónica, para que puedan realizar los servicios por las diferentes modalidades de la banca electrónica, ya sea por transfer móvil, banca telefónica, cajero automático. Se mantiene la renovación de libretas de ahorro,
se mantienen todas las operaciones que tengan que ver con las entidades, acreditaciones, pagos de efectivo, y en dependencia de cuando los diferentes organismos como las notarías, los gobiernos municipales, por ejemplo, que empiecen a otorgar los subsidios, el banco también realizaría este tipo de operaciones por el área comercial. La reducción en el número de trabajadores y las medidas higiénicas sanitarias a cumplir demanda mayor entrega entre esos colectivos laborales. Muy buena atención ahí en el banco. Que hay que esperar un poquito, bueno, eso no. Yo estoy aquí a las 7 de la mañana. La cola es terrible, es una cantidad de personas terrible allá afuera. No hay distanciamiento social, ninguno. Se demoran mucho para hacer todas las gestiones. Hay muy buenos servicios. Yo vengo ahora para asociar mi cuenta a la Telebanca, que es un servicio muy cómodo, así no tenemos que venir al pago directo a la caja. Te preguntan qué es lo que quieren y entonces está bastante organizado. A pesar de que las cajas no estén todas funcionando, logran que uno se sienta cómodo, teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social. Igual tienen mejor atención que otros bancos de la capital. En esta primera fase, el Banco Metropolitano mantiene el horario de atención al público desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Mañana en el Noticiero Dominical ofreceremos el espacio archivo.cu, donde se explican elementos esenciales de la política de Estados Unidos contra Cuba y las campañas mediáticas orquestadas para desacreditar a nuestro país. Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. Y si me sentí esclava, creo que me sentí esclava del amor con que yo trabajaba para mis pacientes. Si no son realmente médicos, ¿cómo ha sido posible llegar a estos resultados? Y con el reinicio del transporte público aquí en La Habana desde el pasado 3 de julio, un grupo de jóvenes acompañan a inspectores y operadores del transporte en la organización del personal en paradas de mayor concentración de pasajeros en la capital. Veamos detalles de inmediato en el siguiente reporte. Para velar por el cumplimiento de las normas establecidas en la transportación pública de La Habana durante la primera fase de recuperación post-COVID-19, se creó el Destacamento Juvenil de Transportistas con más de 230 miembros. Distribuidos en las 311 paradas de alta concentración en la capital cubana, en los horarios de mayor movilidad, los integrantes de esta brigada son trabajadores de entidades pertenecientes al sector del transporte. Tiene un jefe de brigada por cada municipio, un joven. Serían 15 jóvenes que van a tener bajo su control un grupo de jóvenes que van a estar ubicados en las paradas de dichos municipios. De forma tal que ese joven, además de brindar servicio en la parada, de apoyo al inspector y de apoyo a la población, también tenga un reconocimiento en su lugar de residencia por cuanto está sirviendo en su propio municipio, en su propia localidad, en su propia zona de residencia. Para mí estamos salvando vidas, estamos contribuyendo a que nuestro pueblo transite con uno más seguro en nuestras guaguas. Encargados de acompañar a inspectores, agentes del orden público y operadores del transporte, el destacamento también asegura que se realice la correcta desinfección de los ómnibus en las cabeceras y verifica que no exista aglomeración dentro de las guaguas. Con respecto al cumplimiento del uso de nasobuco, muy bien. Casi todos los pasajeros lo cumplen estrictamente. En respecto a lo que es la capacidad del ómnibus, es cuando nos cuesta un poquito más de trabajo, pero recordarle a las personas que lo más importante es nuestra salud para que continuemos erradicando esta enfermedad en Cuba. Son estos jóvenes del destacamento transportista quienes garantizan la seguridad sanitaria de los más de 490.000 pasajeros que se trasladan dentro de la capital cubana por estos días. Edelman Enríquez Pons, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El Museo de la Lucha Clandestina es uno de los edificios patrimoniales que se restauran en Santiago de Cuba en saludo al aniversario 67 del asalto a los cuarteles de Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y los 505 años de la fundación de la Villa de Santiago. Enclavado en el popular barrio del Tibolí, esta joya de la arquitectura cubana y otros inmuebles vinculados a la historia de los mártires del 26 de julio y al líder histórico de la Revolución Cubana asumen la celebración por las efemérides. No existe otro barrio en la ciudad de Santiago de Cuba con mayor dominio visual de la bahía que el Tibolí. Espacio colorido y armonioso por el fervor de sus moradores que llevan los quehaceres hogareños al ritmo de pregoneros y del vaivén de la música fortuita o de turno. Para la niña, para la señora, bizcochuelo llevo, oye llegó el manguero. El Tibolí, como originariamente se le llamó por un café concert, deviene memoria viva de la huella francesa en Santiago. Equivale a una subciudad dentro del espacio urbano que de antaño se llamó Lomahueca, una colina donde cohabita lo oculto y lo popular, con calles laberínticas, la mayoría en pendiente, con balcones colgantes y famosas escalinatas como la de Padre Pico. El Tibolí es el barrio de la inmigración francesa. En este barrio se hizo un laberinto que la gente caminaba entre las plantas tratando de localizar una posible salida. En este lugar se hizo un teatro, el Teatro del Tibolí, a principios del siglo XIX, y aquí se venía a tomar refrescos con hielo que se traía en las embarcaciones de parte del Canadá. Un elemento de importancia singular es el nacimiento aquí en Santiago y en el Tibolí de la corneta china. La corneta china primero fue un instrumento de un sonido agudo especial que la gente seguía, pero que rápidamente se integró a lo que nosotros conocemos como la conga oriental. Y hay que decir que aquí en el Callejón Santiago vivió mucho tiempo Miguel Matamoros. Sin embargo, dentro de la disímil arquitectura del reparto, este inmueble sobresale por su majestuosidad. El Museo de la Lucha Clandestina es uno de los edificios emblemáticos que se restauran en Santiago de Cuba por el entusiasmo de celebrar el 25 de julio los 505 años de la fundación de la villa. Escaleras y barrotes torneados hechos de laurel y caoba lucen ahora impecables. Igualmente, el cedro cubano inherente a las estructuras del techo, puertas y ventanas de imaginario colonial. Omar López, Premio Nacional de Arquitectura en el año 2000, ferviente velador del patrimonio citadino, asevera que las labores de hoy han sido profundas. El techo es el causante de la vida o la muerte de un edificio. Y en este caso se hizo una restauración exhaustiva de sus techos, no solo de la superficie de teja, sino también de toda la estructura de madera, donde existían algunos elementos dañados. De la misma manera, toda la carpintería constructiva, todos los balconajes, las vigas y canes que soportan los balcones, las balaustradas, o sea que todos los elementos constructivos de madera fueron sometidos a una importante restauración. Era esta casona una guarida de polizontes batistianos cuando el 30 de noviembre de 1956, jóvenes del movimiento 26 de julio, liderados por Fran País, levantaron en armas a la ciudad de Santiago para apoyar el desembarco del yate Granma. Ese día sacaron a la vista pública el uniforme verde olivo acompañado con este brazalete. Las llamas del alzamiento arruinaron al edificio, antiguamente la estación de la Policía Nacional. Sin embargo, una curiosa foto tomada en la segunda década del pasado siglo nos ha revelado el primer incendio de magnitud de la casa en aquel entonces por la imprudencia de sus moradores. Basta alzar la mirada en el Tibolí para entenderlo como una barriada de infancia traviesa y de juventud rebelde.
En este modesto domicilio, al que también se le devuelve su esplendor, vivió Fidel Castro desde los 6 años de edad hasta los 11, cuando cursaba estudios en el Colegio La Salle. Desde aquí, el líder de la Revolución Cubana avistó por primera vez el mar. El Museo de la Lucha Clandestina, Monumento Nacional, fue inaugurado el 30 de noviembre de 1976. En él se resguardan las pertenencias personales y algunas armas utilizadas por los combatientes revolucionarios, especialmente del venerado Fran País. Ahora, tras su restauración, el sitio contará con un nuevo guión museográfico. Cuando el Museo de la Lucha Clandestina reabra nuevamente sus puertas, el público podrá ver documentos y objetos que hasta el momento estuvieron en depósito. Estamos hablando de fotos relacionadas con Tony Alomar, con amigos, compañeros, su esposa, de Otto Parellada, que ambos fueron mártires del 30 de noviembre. En el panel que recoge la huelga del 9 de abril se pudo incorporar todas las imágenes de los mártires de este hecho histórico. Vamos a tener la oportunidad de nuevamente exhibir el suéter utilizado por Fran Páez García en la Sierra Maestra el 17 de febrero de 1957 en la entrevista con el comandante Fidel Castro Ruz. Muchos de los protagonistas del Santiago insurgente se han reencontrado en el patio de este inmueble. Frente a él, la generación nueva honra a los caídos el último día de cada noviembre. Viva la historia inmortal del popular, colorido y melódico Tivoli. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos, buenas noches. Esta semana se cumplieron 118 años del nacimiento de Nicolás Guillén, el poeta nacional. Distintas iniciativas marcaron el acercamiento a su legado. Desde el canal de YouTube del Ministerio de Cultura se publicaron varios videos que registran el testimonio de figuras que lo conocieron, como la escritora y Premio Nacional de Literatura Nancy Morejón. Nicolás tenía el don de penetrar con su ojo. Fundamentalmente su primer oficio fue ser periodista en Camagüey, y siempre el periodista tiene un ojo muy particular en relación con el entorno social en el que vive, y ese ojo él lo tenía verdaderamente muy adiestrado, muy entrenado, pero era un hombre sencillo. Por ejemplo, podía estar reescribiendo un poema días y días, y hasta que él no llegaba y no estaba contento con lo que escribía, no paraba. La Fundación Nicolás Guillén nos ofrece también varios materiales inéditos, fotografías y cartas familiares, donde asoma una parte menos conocida de su historia. Desde su exilio, él nos escribía cartas que mis padres, en mi caso, que no sabía leer, me las leían, y mi hermano las leía y les respondía. Insistía mucho en el conocimiento. Casi decía que el conocimiento era la única forma válida de ser respetado. Este año se conmemora también el aniversario 90 de la publicación del cuaderno Motivos de Son, el cual vio la luz en abril de 1930. Otra oportunidad para mirar de cerca las huellas de Guillén en nuestra literatura. Recientemente se informó sobre las nuevas adquisiciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Según se reporta en su web, en el año 2019 se integraron a su patrimonio 52 nuevas obras, 47 a través de la compra y 5 por concepto de donación. Las piezas corresponden a 35 autores, la mayoría de ellos son cubanos. El portal resalta que en todos los casos se trata de aportes significativos a varias colecciones del museo. Entre las obras adquiridas se encuentran 24 dibujos de importantes autores y estilos de los periodos colonial y cambio de siglo del arte cubano. Representan estampas del paisaje urbano y rural de La Habana y Santiago de Cuba, así como interiores de casas y jardines. El conjunto complementa una compra del año anterior.
En el contexto que vivimos, también el lenguaje, el habla popular, ha sido escenario de cambios. Términos poco usados se convirtieron de pronto en palabras cotidianas. Es por eso que hoy quiero referirme al artículo La Hora del Nasobuco, publicado en el periódico espirituano Escambray. Se trata de un artículo del narrador y ensayista Pedro de Jesús López Acosta, quien es miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua. En su investigación, López Acosta aborda el tema de la mascarilla, palabra ampliamente usada en el mundo hispanohablante para referirse al popular implemento de protección contra el nuevo coronavirus. Los cubanos le decimos nasobuco. Aunque si buscamos en el diccionario del español de Cuba, de Gisela Cárdenas y Antonia María Tristá, no encontraremos esa voz, sino tapaboca. Ningún diccionario registra nasobuco y algunas personas a cuyos oídos suena extraño el vocablo cuestionan su legitimidad. El texto resalta que los acortamientos de términos relativos al ámbito médico abundan y más allá de llamarlo nasobuco, mascarilla o tapabocas, lo que no es admisible es hablar de nasabuco. La RAE informa que las palabras más buscadas en el diccionario durante la cuarentena han sido pandemia, confinar, resiliencia, epidemia, virus y triaje. La búsqueda también ha producido frustraciones porque a pesar de que el coronavirus es el protagonista de esta oscura historia, todavía no aparece el término en el diccionario de la lengua española. Tampoco palabras muy repetidas por estos días como videollamada y desescalada. Incluso puedo mencionar otros términos que son más polémicos como cuarentenar y sanitizar. Ninguno de ellos es recomendado por la academia hasta este momento. Lo que nadie duda es que el lenguaje describe la realidad y por eso también va cambiando con ella. Así finalizo por hoy. Buenas noches. Gracias, Jenny. Buenas noches para ti también en nombre de nuestro equipo de trabajo. Revisando encontramos que informes de Naciones Unidas pues indican que cerca de la mitad de los 7.700 millones de personas que conforman talía la población mundial pues no tienen acceso a servicios esenciales de salud. Y estos además pues son causa de endeudamiento. Así es, Rodovaldo, precisamente en medio del enfrentamiento a la COVID-19 transcurre este sábado el Día Mundial de la Población. Con la acción humanitaria del contingente Henry Reef y con programas de colaboración médica, pues Cuba contribuye a mejorar la salud y la vida de muchos habitantes de este planeta. Cuba envía amor a distintos puntos y rincones del planeta. Adelante. Decenas de contingentes como el Henry Reef aliviarían el sufrimiento de buena parte de la población mundial carente de servicios de salud gratuitos, especialmente en situaciones de catástrofes y epidemias. Lo sabe el pueblo de Pakistán. Cuando en 2005 lo asoló un terremoto, llegó el contingente de médicos Henry Reef a aliviar el sufrimiento de miles de personas afectadas por la tragedia. Enfrentando el duro invierno, los equipos cubanos realizaron cirugías, curaron heridas y enfermedades. A Haití acudieron cuando un terremoto y después la epidemia de cólera agudizaron los males de uno de los países más pobres del planeta. Esta vez, al contingente integrado por médicos cubanos se sumaron jóvenes graduados en la isla en la Escuela Latinoamericana de Medicina. En África Occidental lucharon contra la terrible epidemia de ébola, arrancando de la muerte a enfermos y evitando que el mal se propagara por el mundo. Ahora el enfrentamiento a la COVID-19 en distintos países por brigadas del contingente Henry Reef multiplicó el reclamo de que les sea otorgado el Premio Nobel de la Paz. Una propuesta que en sí misma es un reconocimiento a Cuba y a quienes velan por la salud en hospitales, policlínicos y consultorios de la isla, donde se respeta desde hace más de medio siglo el derecho humano a una medicina gratuita y de calidad. Miles de ellos han dejado sus huellas por el mundo a través de diversos programas de colaboración. Desafiando el torrente de los ríos, con paciencia en abarrotadas consultas, aliviando el sufrimiento humano, se les encuentra. Por eso son amados y respetados en Cuba y en el mundo, y es ese el premio más difícil de alcanzar. He ahí la simiente del conocimiento, fuerza y esencia del contingente Henry Reef,
nacido de un esfuerzo personal y colectivo y de las más puras ideas humanistas, lo que no paga todo el oro del mundo y que sí tiene como recompensa curar, algo que solo son capaces de apreciar quienes sienten satisfacción por contribuir al bienestar de los demás. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con estas imágenes del abrazo solidario de Cuba en otras regiones del mundo, concluye la emisión estelar de sábado con la convocatoria, Rodovaldo, como siempre, a seguir cuidándonos y pues adoptar todas las medidas de prevención en cada una de las provincias del país, en dependencia de la fase en que se encuentre. Cuidándonos, Talía, no bajar la guardia. A las 9, bueno, pues el mensaje de agradecimiento extensivo a todos los que se han mantenido allí firmes, continúan aún en la primera línea de combate. En nombre de nuestro equipo de realización, tenga usted, como siempre, muy buenas noches. Buenas noches. Disciplina.